Proyecto X. Buenas a todos. Hoy os traigo un curioso caso muy famoso a nivel de Estados Unidos. Un asesino que mató a 79 mujeres con las cuales abusaba también. Y luego este hombre, conocido como el asesino del río, Green River, este hombre se llamaba Gary Ridgway, nacido en Utah, Estados Unidos, el 18 de febrero de 1949. Creció en Washington junto a sus padres y dos hermanos. Era una familia muy estricta e incluso fue maltratado por muchos años psicológicamente y físicamente por parte de su madre. Esto le llevó a tener un carácter bastante violento. Además, hasta llegar a la adolescencia, le llevó mucho odio durante años hacia su misma madre, pero también ese deseo hacia ella sexualmente. Sus trastornos violentos se fueron forjando cuando salía a matar pájaros con escopetas de aire comprimido. Además, asfixiaba animales como gatos y perros. Con lo que le llevó a los 14 años a apuñalar a un chico por la simple fantasía de saber lo que se sentía. Por suerte, ese chico pudo sobrevivir a todas las puñaladas que Gary le asestó. El chico no pudo reconocer quién lo había apuñalado, por lo tanto no hubo mayor repercusión o consecuencia. Desde pequeño pasó escuchando muchos comentarios de su padre hacia las trabajadoras sexuales, ya que este hombre le disgustaba verlas en la carretera mientras trabajaba como conductor de autobuses. Al graduarse de la secundaria, se alistó en la Marina y durante ese tiempo se casó con su novia que la había tenido durante muchos años. Pero esta la engañó y se divorciaron. Más tarde conoció a otra mujer y con ella tuvo un hijo. Años después, al salir de la Marina, intentó ser policía, pero tras ese intento fallido, encontró trabajo como chapista que pintaba vehículos en una fábrica de camiones. En ese mismo tiempo, se obsesionó con la religión a tal escala que acudía primeramente a una iglesia pentecostal. Además, leía y estudiaba la Biblia. Las apariencias de esta persona era una persona normal. Él tenía gafas y normalmente se solía dejar el bigote. Era una persona muy religiosa. Sus compañeros del trabajo siempre lo veían muy distante y tranquilo. Así fue como los años 1982 y 1983 empezaron a aparecer cuerpos de mujeres sin vida cerca del río Green. Durante los siguientes años siguieron apareciendo más mujeres que habían sido estranguladas. Todas ellas eran trabajadoras sexuales. Al culpable lo nombraron el asesino del Río Verde. Por el nombre del río donde abundaban los cuerpos, así fue nombrado este asesino, que la policía ni los investigadores pudieron encontrar durante 2 décadas. El asesino tenía un patrón en cada víctima. Mientras se dirigía al trabajo, observaba sus posibles víctimas. La mayoría eran mujeres, de 15 a 25 años. Al salir del trabajo, pasaba por ellas y Gary se encargaba de hacerlas sentir cómodas. Él se mostraba interesado por sus asuntos y problemas personales. Cuando intentaba llegar a lo que es la zona boscosa cerca del río, les quitaba la ropa y luego las estrangulaba. Para Gary era muy importante no dejar ni una pista huella. Con alto con el alto amarraba piedras a los cuerpos de las víctimas. Algunos cuerpos decidía
cubrirlos con hojas secas y tierra, pero a la vez dejando ciertas partes de los cuerpos para poder encontrarla, ya que él regresaba a la escena del crimen para tener relaciones sexuales con los cuerpos muertos. Muchas prendas de las víctimas él se encargaba de guardarlas. La mayoría eran prendas y joyas. Luego luego las llevaba al trabajo para hacer algunas bromas con sus compañeros y compañeras. En el año 1986, Ted Bundy se ofreció en ayudar a los investigadores en el caso del asesino del Río, mientras este hombre estaba condenado a muerte. Bundy había leído sobre el asesino hasta que se refería como el Grindelwald. Les dijo a los investigadores que era posiblemente el asesino que volviese a la escena del crimen. Esto le permitió a los investigadores conocer un poquito más de la mente del asesino. En una ocasión los investigadores interrogaron a Gary Ridgway porque había sospechas de la fecha de la desaparición de una mujer que coincidía con el trabajo de él. Le tomaron muestras, comprobaron su casa y lo sometieron a la prueba del polígrafo, que pasó con éxito. Sin tener mayores pruebas para acusarlo, lo dejaron libre después de casi 20 años. Gracias a los avances tecnológicos que ya había conseguido la ciencia después de 20 años, en las pruebas de ADN hicieron análisis con las muestras que ya tenían hace años en las escenas de crimen. Al volver a compararlas, tuvieron una respuesta positiva. Después de tantos años, por fin habían encontrado al asesino de Green River. Este no era más y nada menos que nuestro amigo Gary Ridgway. La prueba más evidente eran las partículas de pintura que había encontrado en la escena del crimen. Estas coincidían con las pinturas que usaba en el trabajo. Además de todo esto, también identificaron ciertos fluidos corporales. En el año 2003, Gary reconoció ante el tribunal haber cometido 49 crímenes e hizo una confesión que estremeció a los familiares de las víctimas que estaban presentes. Dijo la siguiente: quería asesinar a tantas mujeres que yo consideraban que eran prostitutas como pudiera. Mató a tantas mujeres que ni siquiera podía reconocerla. En aquel tribunal, el juez permitió que los familiares y amigos de la víctima pudiesen hablarle directamente. La mayoría con mensajes de odio y deseando la misma muerte, a lo que Gary no mostraba ninguna emoción o sentimiento, hasta que hubo un hombre que le dijo que él no lo odiaba, que de hecho estaba perdonado. En ese momento comenzó a llorar. En el juicio, él evitó ser condenado a pena de muerte, ya que se declaró culpable de todos los crímenes, mas colaboró con los hallazgos de los cuerpos. De igual manera, el tribunal dictaminó 49 sentencias consecutivas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Desde el año 2003 hasta ahora, en la actualidad, el asesino de Río Verde se encuentra cumpliendo su sentencia en la penitenciaría del estado de Washington. Bueno, yo con esto he querido resumir un poquito la historia de este hombre, de Gary Ridgway, un hombre que asesinó a tantas mujeres por el hecho de que eran mujeres que se dedicaban a la vida, mujeres que no tenían recursos y mujeres que fácilmente para un asesino en serie eran un blanco fácil, ¿no? Por eso he querido resumir lo más brevemente posible el hecho de que este hombre, ya sea por tener prejuicios concedidos, fue capaz de matar
a 79 mujeres, sin piedad, sin inmutarse. Era un hombre frío, calculador, hasta cierto modo manipulador. Pero esta es la historia muy conocida en Estados Unidos y que me llamó la atención, y por eso he querido traerla para vosotros, para que disfrutéis un poquito de esta historia. Y nada más. Gracias si te has quedado hasta el final. Comparte, dale a like, dale mucho amor. Y seguiré subiendo historias más de crímenes, policiales, un poquito de todo, ¿vale? Un saludo, salud y libertad. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos.